¿Qué tal? Bienvenidos a La Tatuadora. Esta es una clase sobre introducción. Yo soy Vane y el día de hoy vamos a ver cómo realizar líneas sólidas. Hay varios factores que tenemos que tomar en cuenta para realizar nuestras líneas correctamente. Vamos a identificar algunos problemas, porque nos quedan zonas grises, porque tenemos vibración en algunos espacios, y también vamos a ver cómo realizar líneas curvas. Aquí es importante que cuidemos el ángulo. También vamos a ver hoy un poco de puntillismo de arrastre, que aunque pareciera que sería el segundo paso después de aprender la base de las líneas, también hay que saber cómo es que funciona el voltaje en nuestra máquina y cómo lo vamos a equilibrar con la velocidad de nuestra mano. Y no hay mejor manera de ejemplificar esto que con el puntillismo de arrastre. Entonces, el día de hoy vamos a realizar unos pequeños ejercicios en esta tabla. Recuerden que los descargables los pueden encontrar en la descripción. Primero hay que tener en cuenta que existen diferentes factores para que nos pueda quedar una línea sólida. Uno de ellos va a ser el voltaje en nuestra máquina. Podemos encontrar varios TikToks o diferentes Reels de muchos tatuadores que especifican que tienes que tatuar con un voltaje de 7, con un voltaje de 8, con un voltaje de 6. Esto no es una regla establecida y depende mucho de la manera en la que tú trabajes. Eso lo vas a averiguar con el tiempo y con la práctica. ¿Cómo es que funciona esto? Nuestra máquina va a dar unos golpes parecidos a un martilleo. Un voltaje adecuado, y sería el estándar que se le recomienda siempre, es el de 6.5. Entonces, supongamos que nuestra máquina va haciendo como este golpe. Si nosotros llevamos una velocidad de mano media, ni vamos muy lento ni vamos muy rápido, ese golpe es adecuado porque no estamos yendo demasiado rápido y estamos dejando el suficiente tiempo para que la aguja llegue a pigmentar. Si nosotros ocupamos un voltaje muy alto, un voltaje de 7.5 o de 8 para arriba, en primera, como somos principiantes, nos va a costar un poquito más y la vibración se va a sentir un poquito más fuerte. Pero si vamos muy lento con nuestra máquina y tenemos un voltaje muy alto, lo que pasa es que en realidad, en lugar de hacer esto, estamos haciendo movimientos muchísimo más rápido. Si llevamos una velocidad de mano lenta, estamos haciendo que estos golpes sean muchos en un espacio muy pequeño. Ahí es cuando podemos ver que nuestras líneas tienen un poco de vibración. Si ustedes pueden identificar en sus líneas que están bien pigmentadas, pero que tienen como pequeños pedacitos de vibración, tal vez el voltaje que tienen es demasiado para la velocidad de mano que están ocupando. Por el contrario, si ustedes van con una velocidad de mano muy lenta, que tampoco está mal, depende mucho de la manera en la que ustedes tatúen, van a necesitar un voltaje más bajo porque están permaneciendo más tiempo en esa zona. Entonces, si ustedes van muy lento, pero ya no va tan rápido, sino que empieza a hacer esto, entonces no van a lastimar la piel y van a poder tener una línea sólida con una velocidad de mano baja. Esos son unos factores que tenemos que tomar en cuenta. Por ahora vamos a empezar con el 6.5, que sería el estándar para una velocidad igual no muy rápida, no muy lenta, y con el tiempo se van a ir acostumbrando, van a identificar los problemitas que podamos ver en sus líneas y vamos a ver si o subimos el voltaje o bajamos el voltaje, incrementamos o disminuimos la velocidad de la mano. También otro de los factores por los cuales las líneas no nos quedan sólidas es la profundidad. Nosotros vamos a sacar aproximadamente 2 milímetros nuestra aguja en el cartucho, pero esto no lo vamos a inyectar completo, vamos a inyectar primero un poquito menos de la mitad para no llegar a lastimar. Entonces es importante, y en un principio es complicado, que mantengamos el pulso y no empecemos como a hacer esto. Normalmente cuando nos quedan esas líneas que tampoco son muy sólidas y tienen como pequeños espacios en grises, puede ser porque estamos variando en la profundidad de nuestra línea. Es complicado que ustedes se acostumbren, pero el peso de la máquina con el tiempo se va a ir haciendo un poquito más ligero. Es muy normal que al principio empiecen como a hacer esto y que tengan diferentes imperfecciones. Esto lo vamos a quitar con la práctica, pero sí es importante que lo identifiquen como un factor por el cual sus líneas no les están quedando tan sólidas como ustedes quieren. Y otro de los factores también sería los cambios de velocidad. Como les mencioné en el principio, alterar la velocidad de la mano o alterar el voltaje va a influir en qué tan sólido queda nuestra línea. Entonces, si ustedes ya encontraron su voltaje, supongamos que están trabajando a una velocidad de mano media y van a 6.5. De repente se sienten un poco más cómodos y van más rápido, luego se quedan más tiempo, luego van más rápido, luego se quedan más tiempo, también se va a evidenciar en sus líneas. Se van a ver pedazos muy pigmentados, pedazos grises, pedazos pigmentados, pedazos grises. Es importante que también no vayan a variar mucho entre la velocidad de la mano si no están cambiando en voltaje, porque eso va a alterar en qué tan sólida nos va a quedar nuestra línea. Para esta clase vamos a ocupar dos cartuchos.
Son cartuchos para línea, los vamos a encontrar como RL, que significa Round Liner. En este caso vamos a ocupar un 3RL y un 7RL. Vamos a partir pensando que es nuestra primera vez agarrando una máquina para esas personitas que todavía no están muy familiarizadas con esto. Esta máquina ya la tengo emplayada, ya la tenemos desinfectada. En este caso vamos a trabajar con piel sintética, pero es importante que tengamos nuestro equipo desinfectado. Esto sí lo podemos encontrar en un apartado de nuestro curso. Pero supongamos ya tengo mi máquina emplayada y lista para trabajar. Ahora los cartuchos los vamos a introducir y la entrada de nuestra máquina tiene un orificio que parece más un óvalo que un círculo. Esto se acomoda perfectamente a cada cartucho, que va a tener como dos pequeñas pestañitas a los costados. Vamos a alinear la entrada en forma de óvalo con las dos pestañitas de nuestro cartucho. Y una vez que esté adentro vamos a girar para ajustar el cartucho. ¿Cómo nos vamos a dar cuenta que ya está bien colocado? Porque lo van a jalar y ya no se va a retirar este cartucho. Vamos a encender nuestra máquina y vamos a girar la parte principal de nuestra máquina, la cual se llama grip. Esto de aquí se puede girar en cualquier máquina si es que están trabajando con una pen. Con la máquina encendida vamos a girarlo de tal manera en que podamos controlar la salida de nuestra aguja y la vamos a sacar aproximadamente a 2 milímetros. Recuerden que de esto no va a entrar los 2 milímetros, sino poco menos de la mitad, pero es para que podamos identificarlo. Esto de aquí que estamos haciendo para girar y controlar la salida de la aguja no va a cambiar el golpe de nuestra máquina, únicamente va a ver qué tanta salida tengamos y qué tanta tinta podamos recoger, pero el golpe no se va a alterar. Yo voy a trabajar con un voltaje de 7 y es necesario que tengamos vaselina. En este caso la vaselina simple nos va a servir para practicar. Recuerden que a la hora del tatuaje vamos a ocupar bálsamos un poquito más especializados, una cap con tinta negra y vamos a empezar con nuestra aguja 7RL. Sacamos 2 y nos quedaría así. Lo primero que vamos a hacer en nuestra práctica, ya vienen unas flechas que es el sentido en el que vamos a realizar nuestras líneas. Yo voy a colocar mi piel sintética de esta manera para hacer las líneas de afuera hacia mí. Vamos a cargar tinta. Recuerden que para cargar tinta no es necesario que sumerjan muchísimos segundos su cartucho, porque vamos a cargar muchísima tinta y va a empezar como a chorrear. Únicamente necesitamos un pequeño toquecito y con esto es suficiente. En dado caso de que hayan cargado mucha tinta, podemos tomar una shop, la vamos a doblar y la vamos a estirar de esta manera. Como pueden ver, no estoy poniendo ninguno de mis dedos en riesgo para que no nos vayamos a picar y podemos retirar el exceso de tinta. Si no es necesario, volvemos a cargar. Tenemos ya abierta nuestra vaselina. Vamos a apagar nuestra máquina para evitar accidentes. Y con un poco de vaselina lo vamos a poner encima de nuestra piel sintética para que ayude a la máquina a lubricar y nuestras líneas se puedan realizar de mejor manera. También nos va a ayudar a limpiar la piel sintética una vez que acabemos. Como les mencioné, yo personalmente me acostumbro a hacer las líneas de afuera hacia mí. Vamos a colocar en la esquina y con una velocidad de mano media, no muy rápido, no muy lento, vamos a hacer nuestra primera línea. Nosotros ya tenemos el stencil pegado. Hemos marcado previamente las líneas guías que ustedes tienen pegado a manera de stencil para que las puedan visualizar mejor para fines educativos del video. Vamos a girar la piel sintética. Yo personalmente, como les había mencionado, me acostumbro a trabajar de afuera hacia adentro. Creo que tengo un poco más de control sobre la máquina, pero como les digo, son cositas que ustedes van a experimentar y se van a acostumbrar a su manera de trabajar. Vamos a tomar un poco de vaselina. La voy a poner en esta parte del guante y vamos a aplicar solamente un poco sobre la piel sintética para que ayude a lubricar y que pase mejor nuestra línea. Muy bien, vamos a cargar tinta. Recuerden que estamos trabajando con una salida de 2 milímetros, pero de esto va a entrar poco menos de la mitad. El grosor de esta piel sintética es de 1 milímetro, entonces no tendríamos que estarla atravesando. Vamos a cargar un poco de tinta. Es importante que le den un poco de sostén con su otra mano. Es cierto que la piel sintética no se puede estirar, pero es importante que se vayan acostumbrando porque a la hora de trabajar en piel real es importante que estiremos bien la piel. Y vamos a trabajar en un ángulo casi de 90 grados, un poco inclinado
con un movimiento despacio. Eso es normal. Ponemos más vaselina para limpiar y con la ayuda de una Shop vamos a retirar el exceso. Así vamos a realizar con las instrucciones que tenemos en cada uno de los cuadrantes de la primera hilera. Líneas rectas, líneas en diagonal, en zigzag y perpendiculares. Una de las partes importantes también es cómo vamos a sujetar nuestra máquina. Esto también depende mucho de cómo ustedes agarren el lápiz, pero lo esencial y lo que nos cuesta mucho trabajo al principio es que una máquina de tatuar pesa y vibra. A diferencia de cualquier otra herramienta de dibujo, sí tiene un grado de dificultad. Cuando se acostumbren a eso va a ser muchísimo más fácil. ¿Cómo puede ser que nos tardemos un poquito más en acostumbrarnos? Justo muchos cometen el error de cargar todo el peso de la máquina con los dedos y no tocar para nada el cartucho. Esto incluso para tatuadores que ya son muy experimentados va a hacer que mantener el pulso sea muchísimo más difícil porque no tenemos tanto control sobre la máquina. Lo que yo les recomiendo siempre es que ubiquemos, dividamos nuestra mano en diferentes partes. Vamos a tener esta parte de aquí que nos va a dar el apoyo de la máquina. Todo el peso de la máquina lo vamos a recargar en esta parte y los dedos nos van a ayudar únicamente a dirigir nuestra punta. Como podemos ver en los cartuchos tenemos un pequeño huequito. Este huequito es la parte de enfrente de un cartucho. Siempre tiene que ir hacia arriba porque de otra manera, si nosotros llegamos a acomodar nuestro dedo y tapamos este pequeño orificio que tiene, vamos a generar un vacío y la tinta no va a fluir correctamente. Entonces sí es importante que lo tengamos viendo hacia allá porque también podemos agarrar el cartucho para darnos un poco más de sostén. Este cartucho en especial no tiene como una parte de gomita, es un cartucho un poquito más simple, pero existen muchos cartuchos en el mercado que incluso tienen como una parte como de gomita un poquito más suavecito, justo para que podamos agarrar el cartucho, porque también lo podemos hacer y todo esto nos va a dar muchísimo más soporte que si la traemos así. Va a ayudar mucho a la vibración, a evitar la vibración de nuestra máquina y que nuestras líneas nos queden más firmes. Muy bien, aquí ya hemos terminado unos ejemplos. Lo ideal es que ustedes puedan completar todo el cuadro y vayamos experimentando con diferentes tamaños, líneas un poquito más largas, líneas más cortas, lo mismo en las diagonales y en las de zigzag. Nos va a dar la oportunidad de que podamos ver cuál se nos acomoda mejor, si hacer la línea de afuera hacia adentro o de adentro hacia afuera. Lo van a ver en la vibración de sus trazos y en las perpendiculares también podemos ver algunos detallitos. Si en sus líneas les quedan espacios muy grises,
hay que estar revisando que no tengamos un voltaje que sea demasiado alto para la velocidad de nuestra mano, o por lo contrario, que si ustedes trabajan muy rápido, suban un poco más su voltaje para que no les queden esas líneas grises. Es importante que si en algún momento les queda un pedacito sólido, como debería de quedarnos el ideal, hagan como mucha conciencia de qué fue lo que hicieron diferente en esa línea, y a partir de eso vayan encontrando su voltaje y su ritmo. También vayan checando constantemente la parte de atrás de su piel sintética, que no la vayan a traspasar. Recuerden que sí se alcanza a percibir una sombra, pero es importante que no la atravesemos. Muy bien, ahora vamos a ir con las líneas curvas. Con las líneas curvas vamos a cambiar un poquito, porque no podemos modificar el ángulo de nuestras líneas, ya que podríamos interferir en el grosor de las mismas. En este caso, las líneas curvas las vamos a hacer como si fuéramos una impresora. En lugar de que nosotros hiciéramos esto y estiráramos para hacer esta curva de aquí, al hacer esto ya estamos modificando completamente el ángulo de nuestra aguja. Entonces este pedacito de aquí ya tendríamos un grosor distinto. Entonces, para realizar las curvas vamos a hacer el movimiento de toda la muñeca para que siempre mantengamos el mismo ángulo y por ende el mismo grosor. Aquí ya tenemos las guías marcadas. Vamos a proceder a cargar tinta, colocamos vaselina y hacemos nuestras líneas curvas. Recuerden que no vamos a modificar el ángulo de nuestra máquina. Es un poco más difícil en un comienzo, ya que las líneas curvas tienen un grado más alto de dificultad, pero se van a acostumbrar con el tiempo. Aquí prácticamente voy a 90 grados. De este lado tenemos una curva más pronunciada. Y de este lado vamos a hacer unos pequeños círculos. Muy bien, ahora para el puntillismo vamos a proceder a cambiar de cartucho. Recuerden que si tenemos nuestros guantes ya con vaselina, se pueden apoyar de una shop para tomarlo, girarlo y sacarlo. Vamos a trabajar con la línea 3. Y ahora vamos a bajar de voltaje. Si conseguimos una línea sólida utilizando un voltaje de 7 con una velocidad media baja, ahora ¿qué pasaría si bajamos el voltaje a 5 y aumentamos la velocidad de la mano? Vamos a colocar un poco de vaselina. Y el primer movimiento que vamos a hacer, como podemos ver tenemos unas flechas que apuntan hacia ambas direcciones, es un movimiento de péndulo, por lo cual el inicio se va a ver un poco más desvanecido y el final, toda la parte del pigmento se va a concentrar en el centro. En el puntillismo sí es necesario que carguemos un poquito más de tinta, ya que llega como a expulsarla. Ahora, la base del puntillismo justo es esto. Si nosotros disminuimos la velocidad, se van a empezar a ver los puntos. Esto de aquí nos va a dar una nueva textura ocupando una aguja de línea. Como no estamos haciendo un color sólido y únicamente estamos pigmentando con puntitos, podemos dar más capas.
En un momento parece estar como muy fuerte, pero una vez que limpiemos va a atenuar mucho el color. Si hicieron el movimiento correctamente, tendríamos que tener ambos bordes suaves y la pigmentación concentrada en el centro. De esta manera. En el segundo cuadrante vamos a cargar tinta y ahora no va a ser un movimiento pendular, sino que iniciamos en un punto base y subimos. Sería como un medio péndulo, pero en lugar de regresar, vamos a empezar en el punto de inicio, haciendo como pequeños arrastres hacia afuera. Colocamos nuestra vaselina. Aquí vamos a generar una pequeña sombra por presión. Nosotros estamos aplicando más presión al inicio y por el movimiento de salida estamos disminuyéndolo, por lo cual esta última parte va a quedar más tenue que la parte del inicio. Esta segunda técnica solo la vamos a utilizar en espacios en donde tengamos un borde que deba de estar muy oscuro, ya que si ustedes aplican de esta manera la sombra, ya sea en un trabajo de realismo, en la sombra de un pómulo o algo más parecido, aquí siempre va a quedar más oscuro. Entonces es importante que para ciertas sombras ocupemos el movimiento pendular y cuando queremos oscurecer solo un costado ocupemos el movimiento de arrastre. Ahora en el segundo tenemos unos círculos porque también podemos ocuparlo para hacer rellenos, podemos hacer pequeños fondos. En sí es un movimiento un poco circular, pero lo que estamos haciendo es ir bastante rápido. No se van a percibir esos círculos, sino únicamente es para que podamos rellenar todo nuestro cuadrante. Estiramos bien la piel y el movimiento sí sería este, es más un poco como un óvalo. Recuerden cargar tinta constantemente cuando estamos aplicando puntillismo y vamos a cambiar también el sentido en el que estamos realizando nuestros puntos. Si ahora fui hacia el costado derecho, vamos a cambiar de ángulo para que tengamos un fondo más parejo. Este movimiento rápido lo vamos a ocupar cuando queramos fondear o hacer zonas que sean muy amplias. Y para el último vamos a hacer un movimiento en zigzag. Este sí no es un movimiento pendular, por lo cual los bordes también nos van a quedar un poco duros. Como podemos ver, la textura que nos deja el movimiento de zigzag son como lineecitas y va a ser la base para no confundirlo con el penduleo, en donde ambos espacios de los costados nos quedan tenues. Si lo estamos haciendo mal, los va a quedar en zigzag, donde los costados los tenemos muy bien marcados. Si nosotros queremos perder el sentido de estas líneas porque queremos un relleno más parejo, incluso aquí que tenemos una parte un poco más oscura, vamos a profundizar en las zonas que están más sin pigmentación y aquí ya no vamos a tocar. Solo que ahora vamos a cambiar de sentido para que no se vean estas pequeñas líneas que nos aparecen en una primera pasada.
Como pueden ver, ya tenemos trazos un poquito más marcados con los bordes más duros. Esto va a ser la diferencia si quieren fondear zonas como muy cortadas. Podemos hacerlo con la técnica de zigzag, y con la técnica de círculos vamos a tener bordes muchísimo más suaves. Eso ya depende del trabajo que vayan a hacer. Es importante que sepamos hacer todos. Y lo mismo, vamos a revisar nuestra piel sintética porque no tenemos que atravesarla. Ahora, para nuestros últimos recuadros vamos a hacer una escala de grises. La primera la vamos a realizar utilizando el movimiento de el segundo recuadro del tercer renglón, que sería, empezamos fuerte y vamos saliendo. Vamos a cambiar un poquito la orientación de nuestra piel sintética. Vamos a aplicar vaselina y únicamente vamos a hacer este movimiento para formar una escala de grises. En el puntillismo vamos a ocupar únicamente un tono, el negro sólido, pero podemos conseguir varios grises y esto es únicamente un efecto visual, ya que entre más cerca estén los puntos, más oscuro va a ser el tono que consigamos. Si queremos una escala, justamente vamos a dejar los puntos de ese extremo más separados y los vamos a ir juntando para la parte más oscura. Muy bien, aquí ya tendremos un pequeño degradado que está realizado únicamente con líneas en una sola dirección. En el otro recuadro vamos a hacer exactamente lo mismo, pero aquí nos vamos a apoyar del movimiento de la máquina, ya que vamos a trabajarlo en zigzag. Vamos a usar espacios más amplios para lograr grises más tenues y vamos a ir reduciendo ese zigzag para nuestros espacios más oscuros. Muy bien, aquí tenemos un degradado distinto. Como pueden ver, igual que este, tenemos más tenue esta zona, que sería la zona de aquí, pero como lo construimos de manera distinta en zigzag, tenemos este costado un poquito más oscuro y aquí tenemos puntos muchísimo más separados, por ende colores más claros.
Entonces con esto daríamos por terminada la práctica de esta clase. Lo ideal es que llenen por completo cada cuadrante y que experimenten con estas técnicas. Identifiquen su voltaje, su velocidad de la mano con la que mejor se acomoden y sigan practicando sus líneas. Nos vemos pronto.